Buenos días, mi nombre es Juan Pablo Ana Martínez y hoy les voy a hablar sobre los ácidos húmicos y fúlbicos. Primero vamos a hablar sobre qué son los ácidos húmicos y los ácidos fúlbicos. Estos son moléculas complejas orgánicas formadas por la descomposición de materia orgánica que se da por medio de los microorganismos de manera aeróbica. Estas influyen directamente en la fertilidad del suelo, a la vez que contribuyen significativamente a su estabilidad, incidiendo en la absorción de nutrientes. Ahora vamos a hablar sobre las diferencias que hay entre el ácido húmico y el ácido fúlvico. Primero podemos ver, por ejemplo, la diferencia que hay en la molécula de ácido húmico y la molécula de ácido fúlvico por sus formaciones y porque, por ejemplo, la molécula de ácido húmico, como podemos ver, podemos deducir que el peso molecular es mucho mayor que el de la molécula del ácido fúlvico. Otras diferencias que tienen el ácido húmico y el ácido fúlvico son, por ejemplo, que los ácidos húmicos son únicamente solubles en medio básico y precipitan en medio ácido, mientras que los fúlbicos son solubles en medio básico y no precipitan en medio ácido. Los húmicos son de color negro intenso a pardo, mientras que los fúlbicos son de color de amarillo claro a intenso. Los húmicos tienen muy alto peso molecular, como les estaba diciendo anteriormente, debido a la polimerización elevada. Y los fúlbicos, su peso molecular es bajo debido a una polimerización u oxidación incompleta. Los húmicos tienen del 55 al 60% del carbono, mientras que los fúlbicos tienen del 40 al 55% de carbono. Otra diferencia es que los húmicos tienen una capacidad de intercambio catiónico elevada, mientras que los fúlbicos tienen una capacidad de intercambio catiónico baja. Otra característica de los ácidos húmicos es que juegan un papel importante en acciones físicas y químicas del suelo, mientras que los fúlbicos tienen una importante acción biológica tanto en el suelo como en la aplicación foliar, entre otras características que tienen ellos. Esta es la molécula de ácido húmico y esta es la molécula de ácido fúlvico. Ahora vamos a hablar de la importancia que tienen los ácidos húmicos y fúlvicos. En este caso nos vamos a concentrar en dos áreas, que son la agricultura y la salud. Primero vamos a hablar de la salud. Dentro de los términos de la salud, últimamente han salido unos productos que no se determinan, pues, especialmente como de medicamentos, como los nombran ellos, sino que son como suplementos vitamínicos. Por ejemplo, en la parte derecha les estoy mostrando uno de los productos que ha salido al mercado, que es el alfa HPI. Dentro de las investigaciones para sacar este producto al mercado, lo que ellos observaban era como la pérdida de nutrientes que se tenía de los productos del medio ambiente, por ejemplo, frutos, desde su producción, o sea, desde los nutrientes que salen del suelo hasta que la planta los absorbe, los distribuye hasta sacar frutos, esos frutos se comercializan, llegan a las casas y esos frutos son consumidos por los seres humanos. Entonces ellos notaron que había una pérdida muy grande de los nutrientes en toda esa clase de procesos. ¿Por qué? Por ejemplo, ellos daban eh, como una breve introducción hablando sobre varios productos. Por ejemplo, está el brócoli. Ellos hablaban que, por ejemplo, el brócoli es un vegetal que tiene muchos nutrientes, pero que esos nutrientes se ven afectados dependiendo pues de cómo sea el tratamiento desde que arrancan el brócoli hasta que el ser humano lo consume. Por ejemplo, hablan de que esos nutrientes se pueden ver afectados en la comercialización porque, por ejemplo, las temperaturas pueden afectar los nutrientes del brócoli, haciendo que éste pierda nutrientes. Y, por ejemplo, la preparación dentro de las casas del brócoli también puede incidir en la presencia de nutrientes dentro del brócoli para el consumo humano. Por ejemplo, hablaban sobre los métodos que se le deben dar de cocción al brócoli para el consumo y decían que el mejor método de cocción para hacer el brócoli era al vapor, porque era la manera en que menos se perdían nutrientes. De esta forma se perdía 20% de los nutrientes. Mientras que, por ejemplo, mostraban el peor de los casos de preparación de brócoli, que es en una olla a presión. Y dicen que, por ejemplo, en este caso, por los cambios de temperatura y como por la incidencia con el agua, el brócoli pierde un 80% de los nutrientes
naturales que extraes del suelo, o sea, desde que se arranca. Entonces ellos empezaron como a buscar la manera de que esos nutrientes, desde que salen del suelo, donde están presentes los ácidos fúlbicos y húmicos, no se perdiera hasta que el humano, por ejemplo, los consumiera. Entonces acá fue que empezaron a sacar como estos suplementos vitamínicos. Se dice que los beneficios, pues uno de los beneficios que tienen son que aumenta la resistencia al contagio, limpia, neutraliza y remueve toxinas del organismo, balancea y modula el sistema inmunológico, purga parásitos, patógenos y virus del cuerpo. Con el tiempo restaura el cuerpo a su condición óptima para sentirse mejor de forma inmediata. Suprime algunas respuestas inmunes y potencializa otras según sea necesario. Eh, Realmente este producto, eh, como les dije anteriormente, no ha salido como medicamento específico hacia alguna enfermedad, sino como suplemento vitamínico. Pero, por ejemplo, dentro de la investigación también menciona que después de que el producto saliera al consumo de las personas, había gente que hacía comentarios como que sufría de cáncer y que eso le había ayudado como a mejorar en el tema, o que por ejemplo había gente que se le olvidaban muchas cosas y que después de probar el producto, la memoria como que había como, pues se había como reforzado. Entonces, en la investigación dicen que realmente no se sabe el potencial que tenga esta clase de productos para la solución de enfermedades. En realidad no se ha analizado bien eso, pero en este momento pues hacer productos tan nuevos dentro del mercado, eh, se está empezando como a analizar toda esa clase de observaciones que hace el público al consumir esta clase de productos. Como segundo vamos a hablar de la agricultura. Dentro de la agricultura, los ácidos húmicos y fúlbicos se están utilizando, por ejemplo, en productos que sirven para la dispersión de plaguicidas. En este momento, por ejemplo, ellos comparan la dispersión de plaguicidas por medio de agua pura y la dispersión de plaguicidas por medio de estos productos que se hacen a base de ácidos húmicos y fúlbicos. Y las diferencias son que, por ejemplo, cuando se utilizan plaguicidas que son grasosos, al tener contacto con el agua, como que no, pues obviamente no se disuelven bien por las densidades de el agua y el aceite. Entonces dicen que a la hora de aplicar no se aplica homogéneamente. En cambio, con estos productos que son derivados de los ácidos húmicos y fúlbicos, hay una mayor dispersión. Aparte de que dicen que se mejora la absorción de estos productos dentro de las hojas de las plantas. Dentro de los beneficios se dice que estimulan el desarrollo radicular, ayudan a liberar lentamente las fuentes de nitrógeno, fósforo, potasio y azufre para la nutrición de las plantas y el crecimiento microbiano. Participan en la regulación del pH del suelo. Contribuyen a la absorción de energía y calientan el suelo debido a su color oscuro. Aumentan la capacidad de intercambio catiónico, entre otras que se dan dentro de esta clase de productos. Ahora les voy a hablar de productos que se derivan de estos ácidos, que son, como lo había dicho, productos para la aplicación de plaguicidas, que por sus propiedades permiten que estos productos mejoren la eficiencia gracias a sus propiedades físicas que les otorgan. Esto se hace referencia a lo que les estaba hablando anteriormente, que al utilizar esta clase de productos para la dispersión de plaguicidas, como que se logra una mayor eficacia de estos productos dentro del ecosistema de las plantas, o sea, son más efectivos a la hora de hacer su trabajo. Y en los productos medicinales, que como les estaba mencionando anteriormente, no se denominan pues como medicamentos como tal, sino que se denominan como suplementos vitamínicos. Y se dice que tienen grandes propiedades vitamínicas gracias a los nutrientes puros que se encuentran en estos de forma natural. Ahora les voy a hablar de productos específicos que estuve consultando. Uno de ellos es el Penetrex F, que es un producto que se está utilizando para la dispersión de plaguicidas en este momento en México. Es nativo de México. Se dice que, pues dentro de la página de Penetrex F, que es de Fagro, dice que es un producto derivado de compuestos de alta capacidad humectante y dispersante, lo cual permite una penetración facilitada del agua en el suelo, teniendo un mejor transporo y banco de humedad, así como un óptimo uso del agua de riego. En este momento les voy a mostrar como un video
que hicieron dentro de un laboratorio sobre la eficiencia que tiene este producto llamado Penetrex a base de ácidos húmicos y fúlbicos en pues como en la riega de plaguicidas. Surfactante, antiespumante y penetrante, cuya formulación única en el mercado posee ácidos fúlbicos. Bien, comencemos. Comenzaremos con el efecto antiespumante. Es importante señalar la necesidad de inhibir la espuma que se genera cuando hacemos mezclas de plaguicidas para aplicarlas en campo. La generación de espuma puede provocar dos cosas. La primera, pérdidas económicas, ya que se puede derramar contenido de esta mezcla al suelo o al ambiente. Y la segunda, y tal vez más importante, es que si hay gente cerca o si la aplicación se hace con equipos manuales, puede caer directamente en la piel de los aplicadores y provocar irritaciones serias, incluso intoxicaciones más severas. Bien, en este vaso tenemos una poca de agua, es agua común de la llave de la que se ocupa para hacer aplicaciones. Para el efecto de espuma tenemos en este frasco algo de detergente sólido. Colocamos el detergente e iniciamos una agitación leve y estamos viendo cómo se empieza a generar dicha espuma. Muchos de los ingredientes activos, principalmente insecticidas y herbicidas, generan esta cantidad de espuma o aún más, lo que implica, como les decía, muchas pérdidas. Aquí tenemos una muestra del producto Penetrex F. Vamos a tomar una gota del producto. Pueden observar la espuma. Y la vamos a colocar. Damos una ligera agitación y podemos observar que la espuma se retira de la mezcla. Otra cosa muy importante es que esta espuma, si vamos a hacer agitación o el mismo equipo tiene un retorno que está agitando, no se va a generar, y si se genera es lo mínimo y se va a degradar. Pasemos a la prueba de adherencia. Es importante, y sobre todo en climas con excesos de humedad o riesgos de precipitación, que se aplique el producto Penetrex F para asegurar la permanencia de los productos plaguicidas sobre las hojas de los cultivos. De este lado tenemos agua con el producto Penetrex a la dosis recomendada, y de este lado tenemos solo agua pura, simulando el efecto de una aplicación sin Penetrex. Ahora tenemos dos hojas secas, como podemos ver. Vamos a ingresar una dentro del Penetrex con agua y otra dentro del agua pura. Eliminamos un poco el exceso de agua y vemos el efecto. De este lado, de mi lado derecho, podemos ver que las gotas se contraen y no se esparcen sobre la superficie de la hoja, y de este lado vemos una cobertura surfactada completamente. Pasemos ahora a su efecto penetrante. Para esto vamos a necesitar un pedazo de cartón común, simulando la superficie de la hoja. De este lado tenemos una mezcla de agua con Penetrex y de este otro solo agua. Colocaremos una gota de cada uno sobre el cartón y veremos qué es lo que pasa. Apliquemos primero la gota de agua pura. La colocamos y la esparcimos para ayudarle a cubrir más área. Ahora aplicamos el producto diluido en agua y sin necesidad de tallarlo sobre la superficie del cartón, ingresa rápidamente sobre la superficie de este. Aquí observamos el agua, todavía no se ha siquiera absorbido un poco, y de este lado la gota ya está penetrando en su mayoría. Por último veremos su actividad emulsificante. Sabemos que muchos de los agroquímicos que se comercializan y que se aplican en la agricultura poseen una solución en aceite o una emulsificación. Para esto y para hacer las mezclas en campo, en los tanques de aplicación, debemos de ocupar Penetrex F
para lograr ese efecto, emulsificar el producto y que se reparta de manera uniforme dentro del tanque de aplicación. En este vaso de precipitados tenemos agua normal. Ahora vamos a aplicar un poco de aceite. Si ven, pues el aceite, aunque lo agitemos, pues no se mezcla, obviamente, ¿no? Por las propiedades tanto del agua como del aceite. Ahora colocaremos un poco del producto Penetrex F y observemos qué es lo que pasa. Agitemos, simulando el efecto del tanque de aplicación. Y podemos ver cómo se suspenden las partículas del aceite dentro de la mezcla. Ahí lo tenemos. Claro, y al cabo del tiempo va a regresar el aceite a la superficie, pero si pueden observar ya se encuentra en partículas pequeñas, en gotas muy pequeñas, que con una ligera agitación nuevamente van a suspenderse en el agua. Con esto aseguramos una aplicación uniforme y que las boquillas repartan de esa forma, uniformemente, el producto sobre los cultivos. De esta forma demostramos las características del producto Penetrex F, un producto de Grupo Fagro. Bueno, ese es uno de los productos que les quería mostrar. Y este es otro de los productos que era del que estábamos hablando anteriormente, que es el Alpha HFI, que como les estaba mencionando anteriormente, fue realmente el que se utilizó dentro de esta investigación que les comenté anteriormente. Eh, Aparte de esto, dentro de la investigación mencionan como principalmente el gran potencial que tiene los ácidos húmicos y fúlbicos por sus nutrientes y cómo ese potencial que tienen también se puede ver utilizado por sus propiedades físicas que pueden aportar a diferentes componentes. Yo como conclusión quiero dejarles que, por ejemplo, me parece que los ácidos húmicos y fúlbicos en este momento podrían ser utilizados en términos de biotecnología, o sea, podrían ser utilizados para muchos ámbitos por sus grandes propiedades y podrían verse explotados, o sea, se podría hacer una caracterización real de cuáles son los beneficios que podrían traer los ácidos húmicos y fúlbicos dentro de los medicamentos como tal y dentro de otros procesos agroindustriales y no únicamente para la dispersión de plaguicidas. Creo que son compuestos que tienen un alto potencial y entre otras cosas que no les he mencionado son que los ácidos húmicos y fúlbicos tienen un alto contenido de grupos funcionales oxigenados. Bueno, muchas gracias, les agradezco por ver mi video. Eh, Aquí se encuentra mi bibliografía y muchas gracias, hasta luego.